invitación. Ahí están mis datos. Yo soy Andrés Adolfo Amel Arrieta, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería hace ya 35 años. Coordino un grupo de investigación, el Grupo de Ciencia y Tecnología del Gas y Uso Racional de la Energía, en el cual he desarrollado una agenda ya hace 30 años. Este año cumplimos 30 años de una agenda de investigación bastante activa, que ha demandado grandes esfuerzos de muchas generaciones y, lógicamente, de mi parte. Las reflexiones que yo voy a presentar acá justamente son el resultado de una actividad académica en la docencia de pregrado, de posgrado, en la investigación, en el desarrollo tecnológico y también en la apropiación social y divulgación social de la ciencia, en tanto hemos entendido que la interacción con el entorno es importante para poder construir reflexiones como las que aquí vamos a presentar. Desde luego que esto no está escrito en piedra, todo esto está sujeto a debates, a discusión, y esa es la idea que proponemos, que buscamos. He titulado la conferencia "La energía en la formación del ingeniero mecánico en Colombia, vacíos y retos", de tal manera que el contenido de la presentación es precisar dos conceptos que a mí me parecen fundamentales en el análisis y en la discusión actual, tanto de coyuntura energética nacional como el tema de la transición energética. El segundo tema es compartir con ustedes algunos vacíos que he identificado en la formación de los ingenieros en Colombia en relación con la energía. Y tercero, plantear lo que yo considero son retos, unos vistos desde el contexto internacional de cómo se mueven las tendencias y otro visto desde cómo esas tendencias se reflejan en el contexto colombiano, pero también de las particularidades y especificidades que se tiene en Colombia desde el punto de vista de los sistemas energéticos, de la economía, de la sociedad y de la cultura. Básicamente, entonces, ese es el plan. Espero que los 35 minutos me alcancen. Bien, el primer tema conceptual importante es el sistema energético. Uno admitiría que los periodistas, el hombre de a pie, no tengan una aproximación sistémica de la energía, de los sistemas energéticos, y que entiendan la energía o los sistemas energéticos como el subsistema eléctrico. Entonces, si uno le pregunta al hombre de a pie, al político, le pregunta al periodista qué es la energía, es el sistema eléctrico, y esa es la idea que se tiene. Pero un sistema energético es un sistema complejo que tiene varios componentes, los cuales se interaccionan entre sí. Y esos componentes tienen que ver con uno que desde la termodinámica no lo dice, y es que no se crea energía, no se crea de la nada. No hay móvil perpetuo, todo requiere energía, todo requiere fuentes primarias de energía. Entonces, un sistema energético tiene unas fuentes primarias de energía que son fósiles, carbón, el 40% de la electricidad que se genera en el mundo es carbón todavía, es gas natural, es derivados líquidos, es energía nuclear, en menor proporción por todas las dificultades que ha tenido la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se entiende la energía nuclear para el bien. Se construyen las primeras centrales nucleares, por cierto, de gran economía de escala, como las que ha construido Francia, pero se han dado algunos accidentes que han generado prevención, rechazos por la sociedad y prudencia, pero hoy el tema nuclear se retoma. Y, lógicamente, la energía renovable, que está hoy en el epicentro de la discusión de la transición energética. Entonces, la confiabilidad de un sistema energético de un país depende de cuáles son sus fuentes primarias de energía. Pero esas fuentes primarias de energía no entran directamente a la economía, no entran directamente a la sociedad. Hay que transformarlas. Entonces, en un sistema energético, visto globalmente, hay unos centros de transformación de energía, unos centros de conversión. Entonces, hay unas centrales de producción de electricidad que, como se ha dicho aquí, pueden ser térmicas, pueden ser hidráulicas. Hay refinerías que toman los derivados del petróleo y los llevan a los combustibles que utilizan el sistema de transporte, diésel, gasolina, queroseno, aviación, etc. Hay unos centros de tratamiento del gas natural que tienen que sacársele humedad, sacársele hidrocarburos pesados para poderlo meter en los gasoductos, para poderlo licuar y transportarlo en
buques metaneros. Entonces esos centros de transformación son muy importantes, hay centros de poligeneración que ya tienen varios, con una entrada, tienen varios subproductos, y esto es bien importante porque en esos centros de transformación se dan transformaciones energéticas para finalmente tener la energía como energía final. Y esa energía final es la electricidad, es la energía más fácil de dominar, es la energía que más afecta a nuestra cotidianidad. Cuando hay falta de energía eléctrica, pues sufrimos. Cuando hay falta de calor, posiblemente alguien prende un mechón, prende un papel y puede parcialmente resolver el problema. Pero las energías finales que entran a la economía y la sociedad, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo, son térmicas. O sea, es diésel, es gasolina, es gas natural, es carbón, y esa energía para poderla utilizar tiene que someterse a procesos de combustión. Entonces, en los centros de transformación, exceptuando la generación hidráulica, eólica, las demás transformaciones son térmicas y en su gran mayoría se hacen por procesos de combustión. Y el uso de las energías finales, cuando va como energía útil a la economía y la sociedad, exceptuando la electricidad, se hacen por procesos de combustión. Pero el sistema energético no termina en la energía final. El sistema energético requiere unos sistemas de transporte, y es bien claro en el caso eléctrico, hay unas líneas de transmisión a alta tensión, hay redes de distribución, y va hacia los usos finales en los diferentes sectores, residencial, comercial, industrial, y en menor proporción en Colombia en el tema de transporte. O si es térmica, la energía va por gasoducto, caso del gas natural. Ya para conexiones en el mercado internacional, pues es el tema de la licuefacción del gas natural, temperaturas de menos 162 grados, transporte por buques metaneros y regasificación en el país que compra, inyección al tubo. Son las dos opciones de transportar gas natural. Si es líquido, va por poliductos o va por buques que transportan grandes cantidades de derivados hacia los mercados internacionales, y si es carbón, va por buque o va por ferrocarriles, como el transporte del carbón del Cerrejón hacia los puertos de exportación de Colombia. Y eso genera entonces transformaciones energéticas, genera temas de impactos ambientales, plantea problemas de sostenibilidad, y finalmente la energía va a los usos finales. Y esos usos finales, cuando uno hace el balance energético nacional, prácticamente es 80% energía térmica, que se libera fundamentalmente por procesos de combustión, y el 20% es energía eléctrica. Eso configura que en toda la cadena la energía es térmica, la obtención de esa energía es por combustión, la electricidad es en menor proporción. Pues ese es el primer punto que es importante. Y en un sistema energético es muy importante el almacenamiento. Entonces no solo es el almacenamiento eléctrico, que hoy pues en la transición energética se le da un rol importante a las baterías, sino otro tipo de almacenamiento como las estaciones de bombeo, que en Colombia no existen, para almacenar energía hidráulica, las unidades de compresión de aire para aprovechar excedentes de energía eléctrica, comprimir aire y meterlo en caverna, y el almacenamiento de gas natural en grandes cantidades en cavernas de petróleo agotadas o cavernas salinas, que es lo que usan muchos países como Europa para guardar el gas natural para épocas de frío, o el mismo Estados Unidos, que tiene, saben ustedes que después de el shock petrolero de los años 70, Estados Unidos fortaleció una estrategia de reservas estratégicas del petróleo, que es almacenar, creo que son 700 millones de barriles, que los tienen ahí en la zona de Luisiana, en cavernas salinas para almacenar. Y hoy entonces el tema de la estructura geológica como almacenamiento de energía va a jugar muy importante, porque eso se discute en la transición energética, aún en Colombia no, es que posiblemente no solo la opción es batería en grandes cantidades, sino que la opción es llevar los electrones a moléculas y almacenar las moléculas. Entonces, para que queden con una idea de que un sistema energético es mucho más que un subsistema y es mucho más que un sistema eléctrico. Yo creo que esa es la primera aproximación que no ha estado clara en la enseñanza de la ingeniería en la ingeniería colombiana. Ahora retomaré ese asunto. Y lo otro es que también, nada es gratis en esto, la termodinámica es implacable. La segunda ley de la termodinámica señala que todos los procesos de transformación energética son irreversibles con generación de entropía, y eso, como ven ustedes en ese diagrama Sankling simplificado, genera temas de pérdida. Entonces,
la energía final, la energía primaria, no todo se convierte en energía final, porque hay ineficiencias y hay pérdidas. Esas ineficiencias pueden ser por problemas tecnológicos, por problemas operativos, por la incidencia de las condiciones atmosféricas en los sistemas, y las pérdidas son inevitables desde el punto de vista de la ley de la termodinámica. Al final, uno pudiera hacer una eficiencia global desde la energía útil a la energía primaria, lo que en el caso de los derivados del petróleo se llama well to wheel, del yacimiento a la llanta. Entonces, cuando uno hace esos cálculos, la eficiencia global es muy bajita. O de energía final a energía útil, que es lo que hace el balance energético colombiano. Esto, tanto en el presente como en las tendencias de transición energética, es supremamente importante para la discusión, pero no me puedo detener en este tema. El segundo concepto que quiero revisar es el tema de qué entender la transición energética. Ahí hay puntos de vista encontrados, yo voy a expresar el mío. La transición energética es un cambio brusco en los sistemas energéticos, con modificaciones en aspectos regulatorios, políticos, económicos, y muy probablemente con el surgimiento de nuevos actores. Pero lo que muestra la historia, porque han habido varias transiciones energéticas, como el gráfico muestra, es que las transiciones energéticas no son absolutamente sustitutivas, sino que las transiciones energéticas son complementarias. O sea, hay una irrupción de un nuevo energético, pero los viejos energéticos siguen vigentes. Lo tercero es que las transiciones energéticas tienen restricciones desde el punto de vista de las limitaciones de las condiciones de los países, de las regiones. Por ejemplo, la transición energética en Europa no va a ser la misma que la dinámica que tome la transición energética en Colombia, porque el stock de recursos energéticos que tiene Colombia es diferente al de Europa. O sea, nosotros tenemos renovables, pero tenemos fósiles. Segundo, las condiciones fiscales del gobierno colombiano históricamente son las mismas condiciones fiscales de los gobiernos europeos, que sí han tenido capacidad para subsidiar todos estos primeros intentos de transición energética, de la reciente transición energética. Las transiciones energéticas son costosas y requieren de los subsidios e incentivos tributarios de los estados. Y si hay dificultades fiscales, no es lo mismo el ritmo. Entonces, ustedes observan ahí una serie de condiciones, el stock de los recursos, la disponibilidad de los proyectos, las condiciones ambientales, la historia y cultura, condiciones económicas, hice referencia ahí a las condiciones fiscales y las políticas de incentivo. Esto hace que las transiciones energéticas en un país, en una región, tengan ritmos diferentes. Es como hacer un símil entre tener una pequeña esferita cayendo en un vaso lleno de agua, cae mucho más rápido, y tener esa misma esferita en un vaso de glicerina o de aceite, donde hay mucha fuerza resistiva por la viscosidad, que cae más lentamente. Ese es un buen símil para entender que las transiciones energéticas se dan en dinámica y celeridad diferente. Es importante eso. Lo tercero es que las transiciones energéticas son desiguales y combinadas. Habrá regiones donde las transiciones energéticas van más rápido porque hay condiciones óptimas para que se den. El caso mismo de Estados Unidos, la región líder en transición energética en Estados Unidos es California. Sin embargo, hay otros estados con otros stocks de recursos y con otras tradiciones, por ejemplo, los estados petroleros, donde la transición energética iba, porque eso se está revisando, pero no al ritmo de California. Ni la transición energética en Europa es diferente a la misma transición energética que se pueda dar en países como África. ¿Y por qué las transiciones energéticas no son absolutamente sustitutivas, sino complementarias? Porque es una reflexión que alguna vez hice en una conferencia después de ingeniería. Los energéticos, uno les puede asignar los siguientes atributos o siguientes cualidades. Lo primero es que los energéticos tienen densidad de energía. ¿Cuánta energía se dispone por unidad de masa? ¿Cuánta energía se dispone por superficie donde se encuentran los recursos energéticos? Y hay fuentes de energía, como observan en el cuadro, que tienen mucha más densidad de energía que otras. La energía nuclear, en 1 gramo de uranio, está la energía que liberan 1 tonelada de carbón. Ahí podrán ver ustedes la intensidad energética por área de uranio contra los otros recursos energéticos que está mostrando el cuadro. Eso es lo primero. Lo segundo, los recursos energéticos
tienen disponibilidad espacio-temporal, o sea, están en ciertos espacios y en ciertos intervalos de tiempo, unos más que otros. Tercero, los sistemas energéticos generan efectos entrópicos sociales y ambientales. Todos conocemos de lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia. Y los sistemas energéticos tienen índice de renovabilidad. Las energías renovables, de luego, tienen más índice de renovabilidad, pero cuando uno combina asuntos para discutir conceptualmente, una obtención de un metanol de origen renovable, de hidrógeno renovable, con CO2 de origen biogénico, eso que es una molécula de hidrocarburo, dado que las dos moléculas que hacen posible su origen son renovables, pues es renovable. Entonces, esos 4 atributos no los comporta en términos de un índice al 100%, ningún energético que la sociedad ha utilizado en el desarrollo histórico de la sociedad. Ninguno lo comporta. Unos tienen más ventajas comparativas que otros con respecto a esos atributos. Y eso hace que cualquier transición energética efectivamente sea acumulativa, complementaria, no sustitutiva, que es lo que muestra este gráfico, ahí está la referencia, de que las transiciones energéticas que han habido fue de la biomasa a la madera, del descubrimiento del fuego al carbón, con aquí el impacto de la máquina de vapor, del carbón al motor, a los derivados del petróleo y el motor de combustión interna, todo el siglo XX, y el gas natural. Y aquí está el interrogante que sigue hasta ahora, pues veníamos bien entusiasmados con el tema de la transición en función de lo renovable, pues ya ustedes saben las discusiones geopolíticas que se están dando a raíz del nuevo gobierno de Estados Unidos. Lo que uno observa entonces es que efectivamente ningún nuevo energético que entra sustituye a los demás. Por el contrario, todos los energéticos crecen, y crecen por esto, porque los países tienen Producto Bruto Interno que crece en el tiempo, tienen índice demográfico, y el promedio de vida se ha doblado en los últimos 30 años, y eso hace que se requiere mucha energía para que las economías y las sociedades funcionen, y que es utópico y no tiene fundamento científico pretender que la transición energética actual sea absolutamente sustitutiva, a no ser que aparezcan nuevos paradigmas científicos, nuevas leyes de transformación energética y nuevos desarrollos tecnológicos. Esas son entonces las 2 consideraciones iniciales que quería hacer. Bueno, ahora vamos a discutir muy rápidamente el tema de los vacíos que uno encuentra o que yo encuentro en la enseñanza de la energía. La palabra engineering viene de engine, de motor, de potencia. Y desde ese hecho histórico importante de la revolución industrial con la máquina de vapor, es indiscutible que la energía es consustancial al quehacer de la ingeniería. En el desarrollo histórico de la ingeniería, la energía ha jugado un papel significativo en múltiples dimensiones. Entonces, no es de extrañarnos que en cualquier facultad de ingeniería seria, responsable y pertinente, la energía juega un rol importante en los procesos de formación académica y de investigación. Sin embargo, uno encuentra en Colombia, o yo encuentro los siguientes vacíos. El primer vacío es que el abordaje del concepto de energía y de sistema energético se ha realizado en compartimientos aislados y ha faltado una aproximación sistémica. Entonces, si yo cojo aquí ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería de control, etcétera, cada una de estas ingenierías hace una aproximación de la energía desde su perspectiva, de su razón de ser, pero por eso lo señalo como sistemas aislados, no tienen ninguna conexión, cuando la aproximación debiera ser más sistémica, y eso no se ve en la facultad de ingeniería, que la ingeniería tenga un abordaje de mayor interacción entre los diferentes enfoques. Ese es el primer problema, y eso responde a no tener claro lo que quedó atrás. El tema de los sistemas energéticos debe ser el hilo conductor de la enseñanza de la ingeniería, no las disciplinas específicas en compartimientos estancos. Lo mismo si uno lo ve desde el punto de vista de los componentes del sistema, o sea, energía primaria, energía final, transporte, distribución. Cuando eso se aborda en las facultades de ingeniería, se aborda primero desde cada disciplina. Transporte, energía eléctrica, o ingeniería petróleo, transporte de gas natural. Pero no hay una integración de los diferentes componentes del sistema energético. Entonces, de lo que se trata es de que este enfoque, visto por componentes, debe ser integrado. De manera que estas 2 integraciones, a mi manera de ver, y esa es la reflexión que dejo acá,
nos pone en una tarea importante de pensar bien esto justo en un momento en que se discute el tema de sostenibilidad, el tema de seguridad energética en Colombia y el tema de transición energética. Segundo, ha habido una aproximación parcial de los paradigmas científicos, lo que Thomas Kuhn, un epistemólogo de ciencia, llama la ciencia normal. O sea, la ciencia que en una determinada área explica la mayoría de fenómenos que ocurren y soporta los desarrollos tecnológicos. Pues bien, lo que ha pasado en Colombia en las facultades de ingeniería es que esos paradigmas han sido apropiados, enseñados, divulgados de manera parcial. La ingeniería eléctrica revisa muy bien su teoría electromagnética, las ecuaciones de Maxwell y pare de contar. Pero si la combustión, y ese es un debate que yo tengo con mis colegas hace tiempo ya, y que nacionalmente lo hemos estado también planteando, si la combustión es la que libera la mayor cantidad de energía, que mueva la economía, que mueva la sociedad y que genera grandes impactos ambientales, ¿por qué la combustión no se entiende en las facultades de ingeniería como una disciplina de convergencia, en la que ahí convergen muchas disciplinas? Converge la termodinámica, converge la transferencia de calor, converge la cinética química, converge la mecánica de los fluidos, converge la turbulencia. Ese no es el enfoque que hay en Colombia. Pocos cursos de combustión se enseñan en Colombia. Yo enseño un curso de combustión hace ya 27 años, muy a pesar de algunos colegas de mi departamento. Ha sido un debate eterno. Bueno, la historia le da a uno la razón de qué ha pasado con eso, afortunadamente. Pero no se enseña la turbulencia. Y la turbulencia es un fenómeno científicamente interesante, complejo, enigmático, que está en el día a día del quehacer de uno. Viaje de Bogotá a Medellín, señores, apriétense los cinturones, estamos en una región de turbulencia. La combustión es turbulencia, la mecánica de los fluidos es turbulenta, sin embargo, la turbulencia no tiene abordaje a nivel de la formación de los ingenieros en Colombia. En pregrado, yo diría que en posgrado. La electroquímica parcialmente se enfoca en los departamentos de ingeniería química, de pronto de materiales, pero la electroquímica va a ser el nuevo paradigma de conversión energética que se complementará con el electromagnetismo y la termodinámica. Entonces ese abordaje no se da. Y el tema de los materiales no se enseña en la interacción materiales-energía. Si algún fenómeno ha jalonado el desarrollo científico y tecnológico de los materiales, son los sistemas energéticos. Ese enfoque no lo hacemos nosotros. Bien, uno pudiera discutir más sobre esto, pero el tiempo avanza. Las interacciones de los sistemas energéticos con la sociedad y la economía han sido abordados no suficientemente. O sea, la energía, el sistema energético tiene interacciones con el ambiente, claro, porque los sistemas energéticos afectan para mal el ambiente, pero el ambiente afecta también los sistemas energéticos. Basta tener 35 grados de temperatura en la costa para entender que una central termoeléctrica a ciclo combinado pierde 10, 15, 20% de potencia que se refleja allá en Xen al mediodía. Pero los sistemas energéticos impactan suelo, aire, agua. Los sistemas energéticos tienen una fuerte interacción con la economía. La salud fiscal de un país que no tiene desarrollo productivo de exportación de bienes de valor agregado depende de los flujos de energía que se exportan. Fiscalmente depende de los flujos de energía y la competitividad de las empresas dependen de los precios de energía, gas, carbón, electricidad. Entonces hay una interacción fuerte con la economía, eso no se trasciende en la enseñanza y con la sociedad. No se presentan reflexiones acerca de la historia de los sistemas energéticos del país. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo, no solo de la electricidad. En Colombia no se tiene una trazabilidad de cómo ha sido la evolución histórica de los sistemas energéticos, qué pasaba en Colombia cuando la revolución industrial de la máquina de vapor, cuándo llegaron los primeros trenes a vapor a Colombia, qué pasaba en Colombia cuando la revolución del electromagnetismo, las primeras líneas de transmisión, cuándo llegaron las primeras líneas de transmisión a Colombia, qué pasaba en Colombia cuando la revolución de los motores de combustión interna. Esa historia no se tiene, ¿no es cierto? No se insiste. Y hay pocos historiadores de la energía en Colombia. Por ejemplo, el doctor Poveda hizo unos estudios importantes de la historia de la electricidad en Colombia. Hay otro estudio, no recuerdo el autor, sobre el desarrollo histórico de la energía en Colombia. Amílcar Acosta tiene un estudio sobre la historia del gas natural, pero eso al final en las facultades de ingeniería no se aborda. Y eso es importante que se aborde porque miren todo lo que aparece en la historia. Aparecen hitos importantes, eso de que
cuando se instaló la primera central hidroeléctrica en Antioquia. Todo como que se apagó. Fracasos. Hay muchos proyectos energéticos que han fracasado en la historia de la energía en Colombia. Corrupción. Hay muchos proyectos en Colombia que han sido escándalos de corrupción. Guavio, por ejemplo, todos nos acordamos del Guavio. Todos nos acordamos del racionamiento de la barcaza, el robo que hubo con eso. Y muchos otros. Afortunadamente pareciera que el tema de Reficar se aclaró al final, según las decisiones de la Corte. Pero sobre el tema de Reficar hubo muchas discusiones si hubo o no hubo corrupción. Disponibilidad, confiabilidad, temas de racionamiento, no solo de electricidad, racionamientos de derivados de petróleo, racionamientos de derivados de gas natural, eso no se registra. Institucionalidad, cómo se ha desarrollado el sector, cómo está institucionalmente, cómo está organizado el sector, eso no se enseña, no se discute. La sostenibilidad, cómo es que históricamente los sistemas energéticos han impactado la sostenibilidad, los impactos económicos, sociales y los modelos de política energética que han habido en Colombia. Entender que por mucho tiempo tuvimos unos modelos energéticos totalmente estatizados, ¿no es cierto? Y con integración vertical, por ejemplo, en energía ISA hacía generación, transporte, distribución, comercialización. Eso con la ley eléctrica se desintegró. Ecopetrol hacía producción de hidrocarburos, de gas natural, transportaba gas natural, después vendió el gasoducto a lo que hoy es TGV. Todas esas historias son importantes, cómo esos modelos, para bien o para mal, han cambiado en Colombia. Eso no se enseña, eso no se transfiere, se aborda muy marginalmente. Enseña los conceptos y leyes, ilustran o se cristalizan alrededor de problemas reales. Hay poca habilidad, sensibilidad a que los conceptos, que son importantes intelectualmente enseñarlos en todo su rigor, lo que significan, es como ya los conceptos pueden ser abordados en una contextualización de problemas reales o de ilustraciones del mundo real. Voy a poner un ejemplo rápido, dentro de acá porque me pasó algo esta semana, o la semana pasada. En química uno enseña los calores de reacción, que es cuánta energía puede tener una molécula, química, térmicamente. Cuando uno está en un curso de química o en un curso introductorio de combustión, introduce los calores de reacción, pues uno inmediatamente puede definir el contenido energético de un combustible. Y en un curso de primer semestre uno puede llevar a un estudiante a que calcule, si contextualiza, cuánta energía se gasta él cuando pone 2.5 galones de gasolina para 15 días y decirle después cuánta agua produjo cuando comió esa gasolina y después preguntarle si pudiera hacer un experimento mental en que en el motor el sosto de su moto pudiera recuperar el agua, él concluir que más o menos si pone 2.3 galones de gasolina puede producir 10 kilogramos de agua y preguntarle que lleve esos kilogramos a las botellitas que se venden en las cafeterías de la universidad. Entonces, fíjense que esos enfoques son enfoques bien interesantes porque contextualizan y despiertan la creatividad y despiertan la innovación. O sea, desde el punto de vista de un experimento mental, eso es interesante, desde el punto de vista de una innovación, una patente es complicado, pero bueno, quería ilustrar eso, porque a un estudiante le dije, en mis cursos pregunto, ¿cuántos tienen moto? Pues muchos, porque ya en Medellín, por 100 hogares hay 64 motos, más o menos, y los consumos de demanda del metro en transportes han ido cayendo justamente por la penetración que tienen las motos. Y uno pregunta, ¿cuántos estudiantes tienen moto aquí? ¿Cuántos recorren? ¿Cuánto tiempo? Y uno puede hacer ese tipo de problemas. Eso simple para ilustrar. La enseñanza de conceptos, tardía aproximación a los conceptos y sistemas energéticos. No se aprovechan para hacerlos tempranamente desde la enseñanza de las ciencias básicas. Uno pudiera, cuando enseña las ecuaciones de Maxwell, llegar a la inducción electromagnética y llegar a la generación eléctrica. Y ahí hacer ya una introducción al tema de la generación eléctrica, por ejemplo, en Colombia. Eso no se acostumbra, se usan problemas de final de capítulo. Algunos a veces interesantes, enigmáticos, que desafían la creatividad, pero la mayoría no son problemas de final de capítulo contextualizados. La investigación no ha tenido un impacto significativo en la innovación y la transferencia tecnológica. Se hace mucha investigación fenomenológica, está bien,
para publicar en grandes revistas internacionales. En eso hemos avanzado mucho en las facultades de ingeniería. En el caso de la nuestra ha sido bastante el incremento que han tenido publicaciones de primer orden en revistas internacionales, pero de ahí no se pasa al abordaje de problemas tecnológicos, al escalamiento y a la operación en condiciones reales. Al final, si me queda tiempo, mostraré algunos ejemplos de la experiencia que hemos tenido. Y hay una brecha tecnológica en lo que son la apropiación de las nuevas herramientas de ingeniería artificial, de Machine Learning, que lleva a una brecha tecnológica. Si uno compara la capacidad tecnológica del sector eléctrico colombiano, de PM, de XEN, contra la capacidad digital de la universidad, hay una brecha muy grande. O sea, tenemos un rezago muy grande. Otras cosas por costo, y entre otras cosas, porque también hay que decirlo autocríticamente, a veces nos hemos preocupado más de edificios que la modernización tecnológica y digital. Bueno, y me quedan 5 minutos, oiga bien, y estoy en el 20% de la presentación. Entonces, me toca la emergencia. Bueno, entonces, ya visto desde el punto de vista de los retos, básicamente, en el contexto internacional, los principales retos hoy se plantean en términos de la descarbonización y la transición energética. Lo que creemos es que, visto en el contexto colombiano, eso debe ser mirado en las justas dimensiones y teniendo en cuenta las particularidades nacionales y con soporte científico. Segundo referente que también se discute internacionalmente es que Colombia es energéticamente ineficiente. Incrementar la eficiencia energética en toda la cadena de valor de los sistemas es urgente y prioritario. Y aquí nos muestran entonces cómo Colombia efectivamente tiene una matriz de energía final térmica, eléctrica es poco lo que se tiene, aquí está 19%, pero lo más preocupante es que cuando uno hace el balance energético nacional, coge estas energías finales, transporte, industria, residencia, sector comercial, y hace las mediciones de energía útil, como ya se usa en la sociedad, la eficiencia es del 36%, o sea, Colombia desperdicia 64% de la energía final, electricidad, diésel, etcétera, etcétera, se desperdicia. Y ese es uno de los grandes problemas de la situación colombiana. La baja en eficiencia energética, los impactos que tiene eso en la economía, en la competitividad, en la productividad, en la calidad del aire y en la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el sector energético colombiano no es el que más emite gases de efecto invernadero, está el uso del suelo y la deforestación, pero la eficiencia energética, el incremento de la eficiencia energética y el abordaje en las facultades de ingeniería tendría implicaciones en múltiples dimensiones que muy débilmente lo hemos comenzado a hacer y que debe ser hilo conductor del quehacer de la enseñanza, la investigación de la eficiencia energética en las facultades de ingeniería. Acá habrían otras tendencias nacionales que reflejan situaciones internacionales. Ahí les queda la presentación. Hay un trabajo bien juicioso de eso. Pero de pronto sí quisiera, la política pública entre la investigación y el desarrollo debe reducirse los tiempos, ser paralelo siempre que sea posible. Esta ha sido una revelación importante. Rápidamente debemos garantizar de que efectivamente hoy las investigaciones no solo sean fenomenológicas, sino hasta donde sea posible hacerlas paralelo, abordar problemas no solo en la microescala, sino en la escala y en condiciones de operaciones real, para que puedan haber resultados que puedan ser transferidos a la economía y a la sociedad. Las tendencias en ingeniería artificial, en inteligencia artificial, machine learning, hoy nos van a ayudar mucho a la resolución de los modelos matemáticos, a los diseños de optimización de los sistemas. Y la discusión que vendrá en Colombia creo que tardía, porque si tenemos hoy un margen entre oferta y demanda de 2% en electricidad, difícilmente es pensar que vamos a electrificar la economía colombiana en los próximos 30 años. La electrificación es una tendencia fuerte en la transición energética. En muchos países se discute, pero la electrificación requeriría grandes cantidades de producción de energía eléctrica renovable, grandes infraestructuras de distribución, transporte, grandes infraestructuras de almacenamiento y transformación de los equipos de uso final, y eso de la noche a la mañana no se logra.
La interacción de los sistemas energéticos con los territorios y las comunidades y la democratización de sus beneficios es algo que también hay que incorporarlo en las tendencias, la enseñanza y la investigación en las facultades de ingeniería. Acá habrían otras recomendaciones de cómo incorporar. Esto sería un ejemplo, ahí les queda. Aquí está el enlace, esta fue una conferencia en la que yo participé en la Embajada Francesa hace como 3 años. Ahí está toda la nota grabada y el desarrollo de estos diagramas de flujo, de que si fuéramos a abordar el tema del hidrógeno, que es uno de los elementos importantes para descarbonización en la transición energética, y en el caso de Colombia, ¿cómo sería? ¿Cuáles son los requerimientos de ciencia y tecnología que debiera tener una facultad? Algunos desarrollarlo, otros actualizarlo para dar respuesta a toda la cadena de valor del hidrógeno y su transformación en derivados o carrier, como se hace acá. Entonces, dejo este aporte para que se revise. Para terminar, es entonces, de todo eso que hemos dicho ahí, en los eventos energéticos, donde yo he ido últimamente, he encontrado una frase que dicen que el dato mata el relato. O sea, PowerPoint, Word, PDF, discurso, está bien, pero entonces mostremos los datos, mostremos las evidencias, mostremos los compromisos con los que planteamos. Y yo aquí, abusando de mis colegas que van a intervenir, tratar de ser lo más rápido, porque yo creo que esta experiencia es bien interesante. Y de ustedes, lo que nosotros hemos hecho es justamente tratar de abordar problemas desde el punto de vista de eficiencia energética, desde el punto de vista de productividad y competitividad en procesos de calentamiento en la industria, en un abordaje que va desde aproximarse a un fenómeno que mundialmente se venía investigando hace 15 años, la combustión sin llama, que tiene estas ventajas, es un sistema de combustión el más moderno que hay en el estado del arte, porque es altamente eficiente, permite utilizar simultáneamente varios combustibles de composición química diferente y reduce las emisiones contaminantes. De todos estos estudios fenomenológicos, modelos matemáticos, ecuaciones de Navier-Stokes, simulaciones, etcétera, se generó un prototipo, y ese prototipo nos ha permitido ir en un proceso de escalamiento a un horno de una escala de 1:10 transferido a la empresa Sumicol con ahorros del 10% de gas natural. La historia en detalle no se las puedo comentar, pero a quienes les interese, con mucho gusto. Y esta misma patente, ese prototipo de laboratorio, nos permitió hacer un desarrollo para Ecopetrol de oxicombustión para procesos de calentamiento de crudo, que se está haciendo comisionamiento en el laboratorio que se tiene en la planta de Bucaramanga, el Instituto Colombiano del Petróleo. Estos dos son una patente que evoluciona a una transferencia tecnológica, a 2 transferencias tecnológicas, y ahora la discusión es cómo son los modelos de negocio, cómo son las discusiones con las empresas, y cómo Colombia pudiera aspirar a fabricar hornos de combustión sin llama en una condición atípica, no propiamente como los esquemas de manufactura estandarizada que tienen los chinos o los europeos. Ahí tenemos propuestas de cómo pudiera hacer eso. Esto es un proyecto bien interesante porque esto recoge transición energética y recoge incorporación de nuevo conocimiento. Esto es un proyecto de Power Piloto consistente en un pequeño parque eólico y solar en la que se sincroniza la producción, se produce electricidad renovable, dependiendo de cómo son las disponibilidades. Esto es en La Guajira, esto está en La Guajira. Con un electrolizador se produce hidrógeno. Esto sí fue importado, pero aquí ha tocado estudiar mucho electroquímica, estudiar mucho operación, mantenimiento, ingeniería de la electrólisis, etc. Aquí estamos muy lejos de hacer electrolizadores, ojalá podamos hacer electrolizador algún día a bajo costo. Se produce hidrógeno, se almacena. Entonces aquí viene toda una ingeniería de cómo se almacena hidrógeno seguro, con factores de compresibilidad, etc. Y este hidrógeno se lleva a una planta de metanación para producir gas natural sintético, o se lleva a un quemador para hacer combustión de hidrógeno. Esta planta está instalada en La Guajira, es una piloto que ahora estamos en un proyecto escalando. Esto está en TRL6, TRL7, TRL6, la idea es llevarlo a un TRL7. Y en Antioquia hacemos una réplica de esta planta, pero ya no con solar eólica, sino posiblemente con microcentral o electricidad a la red. Y este es otro desarrollo bien interesante. Esto es una planta piloto de producción de hidrógeno verde, con mezcla 60% hidrógeno y 20% gas natural, recuperación regenerativa de calor, para que cuando uno funda aluminio, los gases de combustión salen a 800 grados, pero esto tiene una tecnología de recuperación de calor que hemos desarrollado, los gases salen a
a 60, 70 grados, las eficiencias de producción son de 60, 70%. Entonces, vía eficiencia disminuimos emisión de gas invernadero, pero vía adición de hidrógeno disminuimos emisión de gas invernadero, entonces aumentamos eficiencia, competitividad, productividad y descarbonizamos. Estos son proyectos que tienen ciencia, que tienen fenómenos, que tienen escalamiento, que tienen uso de herramientas modernas, simulación. De hecho, estamos incursionando ya en el Machine Learning y en los gemelos digitales. A esto le estamos haciendo un gemelo digital en un trabajo colaborativo con Cotemar. Entonces, esa es la visión que hemos tenido. Esto no está concluido. Yo no creo que todavía podamos cantar victoria, pero es el momento en que nosotros queremos mostrar esto al país, porque esto está todavía muy encerrado en las relaciones con las empresas, en la facultad, y es importante. Y finalmente, ahora sí, para terminar, esas son las preguntas que yo haría. La ingeniería ante los retos interrogantes. ¿Consolidará Colombia capacidades científicas y tecnológicas para dar soporte a la transición energética? Y ahí una respuesta la tiene la Facultad de Ingeniería. La transición energética en Colombia consolidará una asociación más equitativa y un desarrollo regional más armónico y sin asimetría, sin los Guajiras, sin los Bogotá, con esas asimetrías tan grandes. ¿Cómo se transformará la matriz energética colombiana? ¿Sí será que estamos cerca de electrificar la economía y la sociedad colombiana en 15, 20 años? ¿O los combustibles fósiles seguirán siendo importantes y los combustibles de origen renovable sintético jugarán importante en la matriz energética colombiana, y los fósiles, si tienen una segunda oportunidad, serán utilizados de manera eficiente y segura, descarbonizada? Científicamente la discusión está que yo puedo hacer descarbonización con energía renovable, pero puedo hacer descarbonización con fósiles haciendo captura y secuestro de CO2, que es una cosa que el país tiene que discutir y hacer la ingeniería de eso. ¿Cuáles serían los nuevos encadenamientos industriales para los nuevos recursos energéticos? ¿Cuál sería la estructura de los usos finales de la energía en los diferentes sectores de la sociedad? Este es muy importante, ocurrirá un traslado del centro de gravedad en el suministro de energía hacia otras regiones. La Guajira y el Caribe será la nueva despensa energética en Colombia. Antioquia perderá su protagonismo. ¿Cuál será el rol de los energéticos colombianos costa afuera? Se dice que Colombia tiene un potencial offshore de energía eólica de 50 gigavatios. ¿Será la Amazonía colombiana vulnerable ante las nuevas necesidades de recursos energéticos para sustentar la transición? ¿Podrá Colombia garantizar altos índices de conservación de la biodiversidad en un nuevo contexto de transición energética? Dentro de los retos que tenía yo ahí, tenía dos importantes que los quiero comentar. Uno es que las facultades de ingeniería tienen que definir, desde el punto de vista científico y tecnológico, cómo abordar esa relación de energía y biodiversidad, clave para Colombia. Eso no lo estamos haciendo, y en particular en aquellas universidades que tenemos facultades de biología y de ciencias básicas. Y la otra es qué rol tiene el subsuelo, ¿cierto? Históricamente en la ingeniería colombiana y en el mundo el subsuelo se abordó básicamente desde la geología, la geociencia, la geoquímica en las facultades de ingeniería de petróleo. Hoy las estructuras terrestres subterráneas tienen un rol no solo de seguir suministrando petróleo y gas, más allá de la discusión si se descarboniza o si no, o si la posición del gobierno de Trump cambia, como efectivamente parece va a cambiar todo, porque la narrativa cambia del cambio climático y de los efectos invernaderos a la confiabilidad en el suministro y al bajo costo de la energía. Ese es más o menos un poco lo que se insinúa en el cambio de narrativa. Entonces, las facultades de ingeniería, desde el enfoque de la geología, la geofísica y la geociencia, tendrán que mirar ya el subsuelo como que también es un almacenador de energía. Históricamente lo ha sido con los yacimientos de petróleo y gas, como indiqué en el caso de las reservas estratégicas de Estados Unidos, pero hoy tiene un nuevo rol y es el almacenamiento de hidrógeno, por ejemplo, en grandes cantidades, en la que se puede convertir gran cantidad de electricidad renovable, electrones a molécula, hidrógeno, y en un yacimiento de caverna salina se puede tener mayor capacidad de almacenamiento de energía por almacenamiento de hidrógeno, mayor rapidez de llenado, mayor rapidez que descarga que una batería. O el tema de que se dice, ya hay fundamento geológico de que hay gas natural en las entrañas de la Tierra. Entonces el subsuelo, y en las facultades de ingeniería la aproximación a los estudios del subsuelo tiene que tener ese enfoque de una mayor multidimensionalidad y multifuncionalidad del subsuelo, tanto como suministrador de flujos de energía y materia, pero como receptor también de flujos de energía y materia
en una perspectiva estratégica de almacenamiento para darle confiabilidad y seguridad al suministro. Muchas gracias y qué pena. La presentación les quedará.